dijeron que algunos de esos fondos se van a utilizar, por ejemplo, para pagar los juicios de los jubilados o esta recomposición que se ha hecho con la gente de la tercera edad. Pero para que nos cuente alguien que sabe de verdad un poco más sobre el tema, estamos con Iván Sasovsky, ¿lo dije bien? Sí, lo dijiste perfecto. Tributarista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bien, suena así como muy pomposo, ¿no? Ley de blanqueo, la gente no entiende demasiado. ¿Es Sí, más o menos como conté? El título de la ley ha sido todo un tema en el debate parlamentario, porque incluso el tema de esta recomposición histórica que se le da a esta ley para los jubilados y los beneficios que van a empezar a recibir, vienen de la mano de una ley de blanqueo de capitales y va a tener una financiación exclusiva por parte de lo que se pueda recaudar mediante la exteriorización o el sinceramiento fiscal por parte de quienes tienen oculto hoy su patrimonio. La gente común dice, a ver, si yo tengo plata en el exterior y nunca pagué impuestos, ¿por qué ahora lo voy a incorporar al mercado y tengo que empezar a pagar impuestos? ¿Hay algo que sea tentador para que esto ocurra? Sí, la verdad es que hay distintos factores. Primero tenemos un factor internacional que obliga al gobierno nacional como miembro del G20 a de alguna manera hacerse cargo de los patrimonios que tienen los argentinos en el exterior, porque les está generando problemas a los demás países. Por ejemplo, una persona que tiene depósitos no declarados en Suiza, sí. Para Suiza es un problema porque ese dinero tiene que de alguna manera estar fundamentado en que está declarado en el país de origen de esa persona. Entonces, Suiza, ¿qué hizo? Mandó cartas a sus clientes diciéndole, o me demuestran que esto está declarado en sus países o van a tener que, no, pues les voy a tener que cerrar la cuenta. Entonces hay presiones internacionales tanto para el gobierno para poder hacerse cargo de estos patrimonios, como también una situación local y muy importante que a diferencia de lo que ocurre en otros países, como en Brasil, por ejemplo, que también hoy tiene su primer blanqueo de la historia, con un costo del 30%, es decir, para poder blanquear en Brasil vas a tener que pagar un 30%, acá es mucho menos. ¿De cuánto es acá? Acá tenés distintos rangos según el tipo de bien que estés blanqueando y según la forma que lo hagas, es decir, si lo haces a través de algún título del gobierno, incluso es mucho más barato, pero como máximo vas a terminar pagando un 10% de lo que decías exteriorizar. Pero también te decía, hay cuestiones internas que tienen que ver con que acá el dinero, a diferencia de otros países, era dinero que estaba en blanco dentro del sistema, que la gente lo que hizo fue sacarlo del circuito legal porque desconfiaba de las variables económicas de nuestro país, sobre todo por la medida del cepo cambiario, y entonces en ese movimiento salieron del sistema muchísimos fondos. La Argentina hoy por hoy es uno de los países con mayor cantidad de dinero no declarado en el exterior. Las estimaciones son realmente abrumadoras, van desde 200.000 a 500.000 millones de dólares, cuando en nuestro país nuestras reservas son mucho menos. O sea, tenemos más gente, más plata afuera que... Afuera del sistema. Hay algo que hay que entender: tener la plata escondida en el colchón, o este señor que la tenía escondida en un convento, sí. Eso es exactamente que tenerlo en una cuenta en el exterior. Me encanta ser malo. Si esta ley se hubiese aprobado hace un mes, sí, o hace 2, este señor tranquilamente podía haber ido. Bueno, no porque hay una restricción para sí, ¿cómo se dice? Para exfuncionarios, pero sí lo hay. Agarra a un amigo que se llama Sasovsky y le dice, toma, anda a declarar esto. Sí. ¿Se lo podría haber hecho? En principio, en este segundo ejemplo, sí. Claro. Él como exfuncionario no, y ese es un tema que llevó muchas discusiones, porque el proyecto original no contemplaba la exclusión de funcionarios, y el GAFI, que es el organismo internacional para la regulación de las actividades financieras, define que las personas políticamente expuestas que entran ahí
los funcionarios públicos, obviamente aquellos que se encuentren dentro de algún cargo público o lo hayan hecho dentro de los pasados 10 años, Sí. No pueden hacerlo. Sí. La última de este tema. Sí. Lázaro del Sur, Sí, ¿sí? No fue funcionario público. no. ¿Tranquilamente podría haber entrado también en esto? En realidad no ahora, porque hay una restricción para aquellos que estén procesados por delitos Ahí está. de lavado de dinero. Claro. En otros antes que lo blanqueos descubran, sí, tranquilamente. en otros blanqueos sí. Claro. Recordemos que en el kirchnerismo hubo 2 blanqueos. Sí. El primero que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, y el segundo que fue que estuvo 2011. hasta diciembre, que es el del CEDIN. El famoso Sí, sí. CEDIN. Claro, claro, claro. Con lo cual ¿En cuánto hubo varias oportunidades de para hacerlo? que esta Se la gente... perdieron. No creo, muchos de esos blanqueos fueron a medida. Me imagino. ¿En cuánto va a beneficiar esto a la clase pasiva, a los jubilados, a la gente Bueno, que... Es un tema muy importante. Creo que el gobierno actual tomó la decisión específica de alguna manera de incorporar o hacerse cargo de una deuda histórica, que es la cantidad de juicios millonarios que el Estado estaba debiendo a los jubilados. Lo que ocurre es que decidió unir 2 cuestiones que me parecen interesantes y hasta en cierto punto llamativas, que es que eso sea financiado no con mayor emisión monetaria, sino con una recaudación especial, que es de alguna manera el cobro de este impuesto que viene por el blanqueo. Unió esas partes que en principio suenan un poco antagónicas, pero que tienen una fundamentación, que es que no hay recursos. Estamos pasando un momento de crisis. Para poder inyectar dinero en el sector público sin emitir, tenemos que buscar este tipo de Ahora, nadie puede alternativas. estar en desacuerdo que se le pague a los jubilados, sobre Sí. todo porque se lo han ganado, porque han luchado toda una vida. Ahora, lo que te dicen algunos es sí, bueno, pero es solo para un grupo muy específico y son por ahí los que menos lo necesitan dentro del grupo de jubilados. Inevitablemente esto es así. ¿No se puede hacer una distribución un poco más equitativa? Bueno, en realidad la forma, acá tenemos 2 cuestiones importantes. Una, que es el tiempo, porque estamos discutiendo una ley que ya pasó en diputados, pero ahora tiene que pasar a senadores. Pero se va a aprobar. Se va a aprobar, pero digo, el tiempo es uno de los factores. Por lo tanto, la propia ley establece mecanismos para pagarle primero a quienes tengan mayor edad, como segundo factor a quienes tengan jubilaciones más bajas, y como tercer factor a aquellos que ya tengan obviamente la sentencia firme. Sentencia firme son aproximadamente 20.000, decían, Sí, un poquito más. Un poquito más, pero a ver, el problema acá con el tema de los jubilados es que se seguía generando un círculo vicioso, que es lo que Claro. el Estado quiere poner un corte. Sí. Yo, en cuanto a lo que vos planteás, que son quizás los que tenían jubilaciones un poco más altas o lo que fuera, yo creo que se tienen que solucionar todas las situaciones. Esas personas cobran un poco más porque aportaron al sistema un poco más, y realmente es injusto, Claro, claro que porque es se injusto, termina sí, por haciendo supuesto. cargo alguien de la desidia o de la situación económica de sus pares, cuando en realidad en este caso son aquellos a quienes más tenemos que cuidar. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de estas situaciones. Respecto al tema de quienes no venían aportando, recordemos que esta ley también incorpora una pensión especial a la vejez, que va a involucrar a todos aquellos que hayan estado fuera del sistema. A ver, por ejemplo, la señora que trabajó toda su vida en negro, por Sí. ejemplo, que nunca tuvo un aporte, llega a los 65 años y dice, ¿y ahora qué hago de mi vida? Sí. Porque no tengo más ingresos, ya estoy cansada, no puedo trabajar más. Esa persona va a cobrar una sí. pensión por ancianidad, digamos. Sí, por ancianidad, así como en su momento existió la asignación universal por Sí. hijo. El gobierno considera que no se puede equiparar a quienes realizaron sus aportes Ujú. con aquellos que no lo hayan hecho, pero aún así lo que está haciendo esta ley es reconocer
el rol importante que ha tenido esta gente a lo largo de su vida, reconociéndoles una pensión equivalente a la jubilación mínima, muy parecido al importe que se va a paga por ajustar también con los índices de 2 veces al año. Se va a ir ajustando, al igual que se ajustan todas las pensiones de este tipo, como la asignación universal por hijo o aquellas... las dos que se dan por año de jubilación. Totalmente. Claro. Ahora, ese es un caso. Ahora tenemos el otro que sí aportó. Y que sí aportó y que aportó los 30 años que le corresponden. Y siempre fue autónomo. Ponen una ama de casa, que hay muchos casos de eso. No le toca nada a esa persona. No le toca ninguna parte del aumento de los juicios, de la plata nueva, del blanqueo. En realidad, a ver, las personas que hayan hecho sus aportes, la nueva ley lo que hace es de alguna manera solucionar el problema de que aquellos que estaban dentro del sistema jubilatorio y que estaban litigando, dejen de litigar, pero a su vez... equipara, claro. no hay derrame acá, equipara las jubilaciones que van a tener un aumento cercano al 40% para todos aquellos que estén en una situación similar, es decir, que no estén recibiendo lo que les corresponde. Ahora, porque la última. No es que van a cobrar el juicio total, de hecho la ley prevé un acuerdo que va a tener que ser homologado como para acelerar todo esto. En el debate legislativo se planteó una situación muy particular, que decían, no es el mejor escenario, pero es un avance muchísimo respecto a de dónde partíamos, en una situación que hay que decirlo, muy complicada desde el punto de vista de los recursos. La última, si yo sospecho que tengo que cobrar más de lo que cobré porque aporté 10 años a industria, otros 20 como autónomo y todo lo demás, y por ahí me toca una parte, etcétera. Nunca litigué, pero ahora quiero reclamar. No va a ser automático, no es que me va a venir en mi haber el aumento. Yo tengo que ir a un abogado y el abogado me tiene que dar las herramientas para poder hacerlo. Bueno, en realidad lo que plantea la ley es tratar de evitar la litigiosidad, con lo cual la ANSES ya está preparando justamente un nivel de procesamiento, tanto de los juicios pendientes como de aquellas situaciones que estén en igual punto de partida para poder iniciar cualquier tipo de juicio, algo mucho más rápido y expeditivo para los próximos meses, con lo cual ya se viene trabajando y realmente lo que se busca es de alguna manera cuidar a esa clase. Claro, o sea, lo más probable es que en vez de un abogado vaya a tener que ir al ANSES a hacer el trámite. Sí, eso es lo que se busca y siempre se recomienda eso. O sea, también hay mucha gente que especula con ese tema y hay que evitarlo. Iván Sasovsky, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy amable, muy claro.